Hola, ¿qué tal? Les saluda Jessica Recinos del programa de salud mental de la Dirección de Área de Salud de Jalapa. En este día tan importante, quiero invitarles a todos ustedes para que puedan seguir nuestra página en redes sociales, La Salud Mental DAS Jalapa. Le das me gusta y ahí podrás observar diferentes materiales que serán de mucha ayuda para poder abordar los temas de prevención. Pero más importante es seguir el hashtag La Salud Mental si importa, en el cual pues tendremos temas de interés para poder pues socializar con todos aquellos que nos rodean. Este día tan especial tenemos nosotros darles a conocer lo que son los tipos de violencia y por supuesto qué hacer o cómo actuar ante la identificación de estos casos a través del uso correcto de protocolos, rutas en el abordaje de atención, prevención, identificación, monitoreo y seguimiento de los mismos. Entonces, vamos a hablar sobre qué es la violencia. Para nosotros la violencia tiene un impacto profundo dentro de la salud del ser humano, lo que provoca a la pareja, a los hijos e hijas graves problemas y, por supuesto, a nivel individual. Y esto alteran todo lo que es a nivel psicológico, físico, sexual, reproductivo. Esto a su vez será a corto, mediano y largo plazo. Por eso es importante el que estemos abordando qué es la violencia y cómo el personal de salud pues tenemos de una u otra forma la identificación de estos casos cuando las personas llegan a buscar el tipo de ayuda, no solo a nivel físico, sino que también mental y emocional. Entonces, ¿qué nos dice que es la violencia? Es meramente el comportamiento que se da cuando una persona o alguien con hecho pensado o sabiendo lo que hace, consigue que las personas hagan cosas que no desean. Esto quiere decir que los obliga a actuar en contra de su voluntad, lo que logra por medio de acciones o amenazas hacer daño, arremetiendo contra la otra persona. Y es que muchas veces vulneramos los derechos de los demás, propasándonos de cierta forma a violentar a nivel no solo físico, sino psicológico o emocional. Dentro de los tipos de violencia que nosotros como salud debemos identificar, atender y por supuesto darle seguimiento son la violencia psicológica o emocional, la violencia física, la violencia patrimonial o económica, que acá abordamos los temas también de trata de personas, y por supuesto violencia sexual, que todos ellos pues manejamos de cierta manera un protocolo específico para la atención de los mismos. Y un tipo de violencia el cual se identifica a nivel familiar es la violencia intrafamiliar, en el cual se manifiestan cualquiera de uno de todos estos temas que abordaremos en este día. Vamos a iniciar cómo es que se da o se inicia la violencia psicológica. Y es que la violencia psicológica es toda acción que daña sobre todo el autoestima, la identidad y por supuesto el desarrollo de cada persona. ¿Y esto cómo se va a dar? Es a través del tono de voz, las palabras, la actitud negativa, y esto incluye gestos o acciones a nivel facial e incluso a nivel corporal, como nosotros podemos alterar a través de lo que digamos con palabras o acciones a través de nuestro cuerpo, afectando de cierta manera la violencia o a la persona a nivel emocional. Cuando nosotros identificamos que una persona, pues a través de sus gestos, sus palabras, puede estar siendo identificada como violencia física, violencia psicológica o emocional, quiere decir que va acompañado de una violencia física. ¿Y cómo ocurre esto? Cuando una persona, pues, en una relación de poder respecto a otra, infringiendo el daño físico, este puede ser a nivel externo o a nivel interno, e incluso no accidental, por medio del uso de la fuerza física o algún tipo de arma o sustancia con la que se cause daño, sufrimiento o, a su vez, alguna lesión y conlleva a una enfermedad. Quiere decir que nosotros, estando dentro de un servicio de salud, dentro del primer o segundo nivel de atención, por supuesto, llega a un servicio una persona con alguna lesión física, hay que hacer una buena entrevista, una buena anamnesis para poder determinar
sino va acompañado de una violencia psicológica o emocional, puesto que esta es el inicio para poder llegar a una violencia física. También, ¿qué es una violencia patrimonial o económica? Pues son todas aquellas acciones de quien violenta hacia otra persona, afectando el sostenimiento de la persona o de la familia. ¿Cómo se puede dar la violencia patrimonial o económica? Es cuando muchas veces identificamos que las personas son explotadas a nivel de trabajo e incluso esto pues conlleva que hay una remuneración hacia la persona que está explotando para poder pues sobrevivir y sobrellevar una vida más cómoda, explotando a su hijo, a su hija, a su esposa, cualquier persona que pertenece a un núcleo familiar. E incluso, precisamente puede ser que no necesariamente sea una persona de un núcleo familiar. Y esto es cuando se habla de trata de personas. El fin de la trata de personas es explotar a la otra persona para poder tener un ingreso económico, y esto puede ser a través de pornografía, a través de prostitución ajena, alquiler de vientre o incluso vender alguna parte de nuestro cuerpo para poder agenciarse de fondos, y es así como funciona el tema de trata de personas inmerso dentro de la violencia patrimonial o económica. También vamos a abordar lo que es en sí la violencia sexual, en el cual el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pues de cierta forma tiene o maneja un protocolo específico sobre la atención y el abordaje de una persona con violencia sexual. ¿Qué significa violencia sexual entonces? Cualquier conducta sexual, directa o indirectamente, que ocurra en contra de la voluntad de la otra persona o cuando ella no está en condiciones de tolerar una situación como esta. Y consiste en acosar o abusar de nuestro cuerpo, teniendo el acoso vía vaginal, anal o bucal, incluyendo introducirse a objetos a través o incluso a través de caricias indeseables. Y es que sobre todo la violencia sexual puede darse con o sin penetración, y tomando en cuenta que con ello, cuando tenemos una persona que haya sido víctima de violencia sexual, y es que estamos hablando de que esta violencia se puede manifestar en cualquier etapa de desarrollo de nuestra vida, de incluso se puede manifestar entre hombres y mujeres, y por supuesto, la gravedad que se tiene con el tema de violencia sexual es cuando se da en niñez y en mujeres, y a causa de esto, pues pueden quedar embarazadas. Por lo tanto, nosotros estamos inmersos en identificar estos casos y, por supuesto, hacer los trámites correspondientes, sobre todo en la notificación vía legal. Y sobre todo, haciendo énfasis dentro del protocolo de violencia sexual, es que como salud debemos aplicar el tratamiento profiláctico para poder salvar una vida, y esto conlleva pues aplicarlo antes de las 72 horas. Esto no quiere decir que el personal de salud pues haya pasado las 72 horas y ella comenta que ha sido víctima de violencia sexual, no significa que el resto del tratamiento no pueda aplicársele. Entonces quiere decir que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cualquier persona debemos aplicar este tipo de tratamiento. Cuando conlleva amarrado a una agresión sexual, dígase una agresión física, y hay una alteración o una fractura o un sangrado a nivel físico, pues solamente se estabiliza la persona y se refiere al nivel inmediato superior. Cuando hablamos del tipo de violencia a nivel intrafamiliar, significa que es una acción o un comportamiento o una omisión o conducta mediante el cual se ocasiona sufrimiento. Como les mencionaba, conlleva todos los tipos de violencia a nivel intrafamiliar: físico, psicológico, sexual y patrimonial. Eso también puede darse a nivel de engaño, seducción, amenaza, acoso, coacción o cualquier otra medida en contra de la pareja, en contra de los hijos, y esto también puede ser en viceversa. No precisamente puede ser solo las personas que están casadas, sino que también las personas con unión de hecho, o simplemente que una persona que sea familia y pueda brindar un abrigo temporal, y por brindar este abrigo
cree o piensa que está en el derecho de vulnerar a las personas a través de cualquier tipo de violencia. Y es que hoy en día vemos que toda persona pues necesita del acompañamiento y del apoyo de algún familiar. Y dentro de las principales causas que podemos mencionar como una persona que llegue a buscar un servicio de salud, pues manifieste algún acontecimiento físico, algún dolor de cabeza, alguna situación que le esté afectando todos estos tipos de violencia, pues usted puede determinar a través de esta atención cualquier causa que puede estar dándome como la luz roja que sí hay un tipo de violencia en ese lugar. Entonces vemos que puede haber un ambiente familiar violento o de maltrato, consumo de alcohol o drogas dentro de la familia, no precisamente solo el padre, la madre, sino que incluso los hijos que puedan estar consumiendo este tipo de sustancias. Vemos que también hoy en día puede darse un contexto social muy dominante en el cual permita que la persona pues pueda ejercer o manifestar cualquier tipo de violencia dentro del hogar o dentro de la sociedad. Por supuesto, dentro de las principales causas hemos identificado dentro del programa de salud mental la falta de atención y afecto que cada una de las personas puede estar manifestando dentro del núcleo familiar. El noviazgo a temprana edad es una de las principales causas que podemos determinar a nivel de desarrollo en la etapa de adolescencia y juventud, en el cual pues puede haber manipulación, intimidación o otros tipos de violencia que puede afectar el desarrollo dentro de la salud mental de cada ser humano. Otro de las principales causas podemos mencionar la pobreza, la indiferencia que vivimos hoy en día cuando vemos que cualquier persona está sufriendo violencia y no hacemos la manifestación del mismo o la notificación en la parte legal donde corresponda, en el cual todos como instituciones debemos de dar esa sombría de protección, especialmente en tema de niñez, cuando hay maltrato infantil. Dentro del maltrato o la violencia afecta no solo a la persona, afecta a una familia y por supuesto afecta a toda una sociedad cuando no le ponemos el interés y por supuesto la identificación del mismo, ya que juntos podemos prevenir la violencia a nivel individual, local y por supuesto a nivel institucional. ¿Qué consecuencias podemos tener ya hablando no solo como la unidad de violencia, sino como programa de salud mental? Es que estas consecuencias pueden sufrir daños físicos, mentales y emocionales. Estamos hablando de un mal manejo del estrés, ansiedad, llegar a una depresión con una tristeza profunda. Y es que cada vez que identificamos casos de violencia, también se ve sumado a que una persona pues automáticamente puede llegar a tener ideas, pensamientos suicidas y poder quitarse la vida. Y aún peor, puede ser una persona que al tener alterada su conciencia, su pensamiento y su emoción, también puede llegar a quitar la vida de sus seres queridos al momento de tener un mal manejo de estrés o estar en una mala depresión. Tenemos también consecuencias como dolores de cabeza constantemente y por supuesto dolores abdominales que de cierta forma nuestro cuerpo lo va a expresar físicamente. La falta de sueño e incluso puedo mencionarles que una persona que esté durmiendo más de lo normal puede ser otra consecuencia. Sufrimiento emocional. Una persona que esté constantemente decaída, triste, este sufrimiento pues va amarrado a una tristeza profunda y a una depresión. Enfermarse constantemente. Puedo visitar los servicios de salud, le puedo dar vitamina, complejo B12, otro tipo de farmacología que esté al alcance de nuestra mano para poder conllevar controlar el dolor de cabeza o otra sintomatología, pero estos a su vez no se pueden controlar, entonces es ahí donde el personal de salud de primer nivel debe de actuar inmediatamente y poder hacer la referencia oportuna a un nivel inmediato superior para brindar el acompañamiento necesario. Obviamente tendremos también dentro de las consecuencias pérdida de la ilusión por vivir, la desesperanza, porque yo puedo estar en un ambiente de violencia dentro de mi familia, pero si también yo salgo a trabajar y en mi trabajo también
puedo sufrir violencia, acoso, abuso sexual, puedo sufrir intimidación o amenaza. Entonces también yo acá puedo tener la pérdida de la ilusión por vivir y la desesperanza, que es, obviamente dentro de las secuencias más frecuentes que podemos ver para las personas que sufren violencia es el deseo de quitar o quitarse la vida. Y esto, sumado a todo ello, es que no podemos lidiar con todo esto, quedarnos callados. Muchas veces nosotros dentro del rol familiar vemos que cuando llegan a terapia nos comentan y nos dicen que prefieren quedarse callados y no hablar para poder disque salvar el matrimonio, disque salvar el ambiente de violencia. Y lo único que estamos logrando es que la persona pues crea ese problema a nivel mental y hay un cansancio físico, un cansancio mental, emocional, y esto cuando usted menos sienta, ya no será la persona que reciba la violencia, sino será usted parte de ser violentador. Entonces hay que evitar que estas consecuencias pues puedan afectarnos a nosotros. Seguidamente tendremos las sugerencias para poder mejorar este ambiente de violencia, de afecto y confianza. Comparta sus logros, promueva los valores y el respeto dentro de su familia, y no solo dentro de la familia, sino dentro de los compañeros de trabajo. Realice actividades al aire libre, verá que todas esas toxinas malas que tenemos en nuestro cuerpo puedan liberarse y generar una energía positiva. Hable de buena manera, o no grite, por favor, exprese sus sentimientos, no los calle. Ame al prójimo. Cuando sienta que está a punto de gritar o de golpear, salga de su casa, dé un paseo que le permita recobrar la calma, cuente hasta 10 y tome un vaso de agua para poder cobrar esa sensatez. Y por supuesto, respire profundamente, oxigene su cerebro y esto le permitirá a usted lograr esa calma y esa paz y esa sensación. A través de un acuerdo ministerial, el 536, en el año 2011, nos dice que estamos formando un comité para poder prevenir y atender lo que es el maltrato infantil. Pero sumado a ello también hay un acuerdo ministerial, el 527 del 2013, en el cual hoy en día existen los comités de atención a la violencia, CAU, en cada centro de salud, coordinado a través de la Dirección Diaria de Salud, en el cual la integración y organización de estos hay una guía en el cual nos dice o nos manifiesta cuáles son las acciones que debemos de pues reforzar en la identificación y atención de los mismos a través de un coordinador, subcoordinador, un secretario o la figura como enlace de CAU hacia la Dirección de Área de Salud y el segundo nivel de atención. Y por supuesto tenemos diferentes vocalías en el cual cada uno de los puestos de salud pues han tenido la participación e intervención, ya que depende de nosotros en la identificación de los casos cuando lleguen a un servicio de salud. ¿Qué es lo que nos respalda a nosotros como empleados de salud para poder brindar este tipo de atención? Pues obviamente tenemos nuestros protocolos, el protocolo que surgió en primera instancia a través del primer acuerdo, que es el protocolo de maltrato infantil, que es de un apoyo en la salud integral a niñas y niños en situación de maltrato. Luego surge el protocolo de violencia sexual, en el cual, como mencionaba, pues tenemos el tratamiento profiláctico a todas esas víctimas que sufren violencia y se aplica, recuerde, antes de las 72 horas. ¿En dónde se encuentran esos kits de tratamiento profiláctico? En el segundo nivel de atención y, por supuesto, cuando ya vemos un tipo de violencia sexual a nivel infantil, pues tenemos el tratamiento profiláctico únicamente a nivel hospitalario. A través de ello, pues tenemos acompañamiento a través de guías, lo que es la guía de atención integral diferenciada en embarazos en niñas menores de 14 años a consecuencia de una violencia sexual. Por supuesto, terminamos con el protocolo de identificación para asistir a víctimas de trata de personas en el ámbito de la salud mental. Y todo esto, pues los protocolos nos invita a que nosotros tengamos el acompañamiento de las diferentes rutas del abordaje en la identificación de casos. La ruta interinstitucional de atención integral a víctimas de violencia sexual o maltrato, de víctimas estables. Tenemos también la de víctimas estables y por supuesto todo ello pues para unirnos y cada uno de nosotros en nuestros diferentes niveles de trabajo, en puestos de salud,
centros de salud, CAP y hospital, estamos para pues ponerle fin a la violencia. Ese es un saludo de parte de programas de salud mental, unidad de género, unidad de pueblos indígenas e interculturalidad, ya que el servicio de atención se debe dar a todas las personas, no importando su género, no importando la etapa de desarrollo e importante, discapacidad y por supuesto e incluso personas de la tercera edad. Agradeciendo enormemente por este espacio que nos permiten poder compartir a través de estos videos. Les saluda Jessica Recinos del programa de salud mental. Muchas gracias y bendiciones.